Sí. Para estar bien. A ver si abre la frontera. Voy. Si no, voy en Málaga. Así. Yo te llevo ahora 3 años aquí en España y a terminarla en el día 30 de diciembre. Antes yo vivo aquí en un pueblo cerca de aquí, se llama San Isidro. Y trabajo aquí en un banadero y luego yo era en Berjalejido y trabajo como cuidado de un niño de 3 años. Y al final cuando la dueña no paga mis 2 meses, yo vuelvo aquí otra vez, me vuelve sin dinero, sin nada, por eso yo vine aquí en el asentamiento. Y me gusta mucho ayudar a la gente, como yo tengo una situación muy diferente, también cuando veo una persona como yo, me gusta mucho ayudarlo y yo, como yo sabes bien cómo está la situación de los inmigrantes, por eso yo me gusta mucho ayudar a la gente, por eso yo ahora sufriendo mucho para, ojalá que luego sea una mediación para se pueda ayudar a la gente más. La vida aquí muy dura, sabes, sin la luz, sin agua, 24 horas dentro, bajo del plástico, es muy difícil, sabes, la gente trabaja en el plástico y vive en el plástico, sabes, problema de salud, problema de muchas cosas, y no hay otra manera para la gente se puede cambiar la situación sin papeles, no hay nada, se puede hacerlo, solo estar aquí tranquila hasta se puede coger los papeles y buscar la vida. Muchas gracias. Yo pedí a un deseo que ojalá que se pueda arreglar mi papel este año para se puede volver a mi país y mirando mi familia como yo te extraño mucho a ellos, desde 100 años sin verlos y ojalá que este año se puede ver. El padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio. Y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente a las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otras índoles que afecten al domicilio. En consecuencia, las infraviviendas, las chabolas, las caravanas, las cuevas e incluso la ausencia total de techo pueden y deben figurar como domicilios válidos en el padrón. El apadronamiento es una cosa importante para todos los inmigrantes, ¿sabes? ¿Sabes? Cuando termina el 3 años, la primera papel que ellos piden para nosotros es el apadronamiento. Y sin apadronamiento no puede arreglar la papel de arraigo. Por eso el apadronamiento es un papel importante para todos los inmigrantes. Cerca de un pueblo se llama La Casilla. ¿Sabes? El apadronamiento no solo es importante para la papel, sino también para arreglar la tarjeta del médico, para muchas cosas. Si el ayuntamiento no ayuda a la gente para empadronar, es un problema, ¿sabes? Ojalá que el ayuntamiento ayude a la gente para se pueda empadronar aquí en el asentamiento, para ellos se puede estar bien y estar legal y también para se puede también buscar la vida luego. Hay una ley que ampara el empadronamiento incluso en infraviviendas,
pero también no podemos perder de vista que es una competencia local. Y nosotros podemos decir y hacer todos los informes que queramos, pero tú no puedes obligar, desde la administración autonómica no puedes obligar a una administración local a empadronar. Para las personas migrantes es muy importante el empadronamiento, primero porque es una manera de demostrar que se vive de manera permanente en el país. La ley de extranjería te concede el permiso de residencia y trabajo cuando demuestras que llevas viviendo en el Estado español ininterrumpidamente 3 años y además tienes un contrato de trabajo, ¿no? Sin contrato de trabajo da igual todo el empadronamiento que pudiéramos acreditar, que en este país no hay papeles. Entonces, para acreditar que se lleva viviendo continuadamente 3 años, el empadronamiento es una de las mejores pruebas que las personas migrantes utilizan, ¿no? Cuando a una persona inmigrante se le impide empadronarse, se le está entorpeciendo bastante para poder demostrar su arraigo, que es lo que pide la ley de extranjería para conceder permiso de residencia y trabajo. Nosotros somos conocedores de esa situación y de hecho en el Foro Andaluz hay un grupo de trabajo en el ámbito jurídico trabajando para el tema de empadronamiento. Porque la situación en los asentamientos chabolistas es que nos encontramos con trabas por parte de los ayuntamientos donde están esos asentamientos para conceder el derecho a empadronarse a las personas que habitan en él. O bien les obligan a pedir citas y esas citas nunca llegan, o los horarios donde pueden hacer la inscripción son muy estrechos, o la documentación que le piden es excesiva e incluso un poco contradictoria, porque casi que piden tener permiso de residencia y trabajo cuando realmente muchas personas están intentándose empadronar para tener permiso de residencia y trabajo. Es decir, requieren una serie de documentación innecesaria y que no aparece en ningún lado en la ley para aburrir o agotar a la persona que está solicitando el empadronamiento. No puedo sancionar una cuestión que hagan o no bajo sus competencias. Porque a la larga, en realidad, quien estoy es sancionando a las personas que viven. Si la Junta de Andalucía deja de financiar a las administraciones, los afectados son los administrados. ¿Qué sacamos con eso? Afectar a gente que no tiene culpa, ¿no? Es que el problema de los asentamientos es que no tiene una única solución. ¿Sabes? Ya sea Huelva, sea Almería o sea en la provincia que sea. Yo vine aquí con contrato del trabajo de fresa y senta al final no quería volver, que no tiene dónde volver. Yo no piensa nada, solo a venir a España. Que mira la gente que venía a España, volví con dinero, volví con coche, volví con muchas cosas. Yo lo pedí trabajo, yo podía trabajar, pero ¿dónde a trabajar? No hay sitio, no hay manera para trabajar. Y ahora falta un poco de tiempo para arreglar mi papel. ¿Dónde iba el contrato? Ahora falta solo empadronamiento, yo sufrí mucho. No tiene otra manera. Sin trabajo nadie no deja su casa. No me gusta, pero no hay otra manera. Más mejor que fuera. Mucha gente duerme fuera. Pero yo aquí tengo habitación, tengo puerta, tengo que cerrar mi puerta, nadie no me molesta. Porque no accede a una vivienda. Claro, que puede ser que o no la quieran pagar, porque claro, todos sabemos que trabajan y nos mandan todo. Si es que nos mandan todo para ayudar a su familia, entonces, claro, es que también hay que concienciarlos a ellos, que en España lo primero que hay que buscar es una vivienda digna, ¿no? Que se tiene derecho, pero también tienes que querer tú acceder a una. Mira,
hay gente que piensa que nosotros me gusta mucho vivir aquí. La verdad que no, ¿sabes? No hay ninguno se puede, te gusta vivir aquí. Viven bajo del plástico, viven una vida muy difícil, ¿sabes? La problema es que nosotros no tenemos trabajo para siempre. No tenemos papeles para se puede alquiler. No tenemos dinero para alquiler, pagar la luz, pagar el agua, comprar la comida, comprar las cosas. No tenemos manera para se puede cambiar la vida. Por eso la mayoría venimos aquí a hacer un chabula, a estar tranquilidad, para no hacer ninguna cosa mala. Hasta tenemos la papeles de residencia y luego vamos a ver cómo se puede buscar la vida. Un trabajo bien, ganar dinero para se puede buscar una casa, un piso para alquiler, pagar alquiler, vivir como todo el mundo. Pero tiene miedo siempre de fuego, no puede dormir tranquila. Toque dormir, una hoja está abierta y otra dormir. Tchaboula, tout s'est brûlé. Je te le dis, tout le Tchaboula est brûlé. Tchaboula, il est en fer maintenant. Mais maintenant, nous sommes dehors aujourd'hui, mon frère. Mon frère, on dehors aujourd'hui. C'est Omar. Esta chabola ha perdido con fuego. Yo lo arreglaba esto. Poco a poco y tenía también mucho mis amigas. Cada una trae algo para mí, para ayudarme. Y al final tenía casa. Esa casa arreglado con palet y cartón y plástico. Y sábanas el dentro y puntilla. Pero aquí yo he trabajado con mi mano y he pedido también los amigos para ayudarme. Pero también aquí no voy a vivir tranquila un poco, pero siempre tengo miedo de fuego. البيجامة كما كاين على سوق الناس شويه كنت غادي نموت. Dice que ella llevaba su Ya pijama, fui la se ambulancia. iba a dormir y eso que se encontró Ya con fui el la incendio, tuvo que ambulancia. salir corriendo. Ya- Ya por la ambulancia. واش نعقل على راسي. Claro, Sí, se ya desmayó, fui, vino la ambulancia, se la llevaron y... Sí. ¿Tu chabola también se ha quemado? Target la chabola. وانا نقول لها كنت غادي نموت انا مزوقه انا ما قلتش انا. Dice, sí, se le quemó la chabola y casi se quema ella dentro Que de la poco chabola la también. muerta. Aquí un montón de gente. Mejor ayuda con papel. Para la gente puede trabajar y puede buscar su vida. Toque ayuda a mí y otro chica y otro. Hay un montón de gente aquí que le ayuda a eso. Yo no hablo solo para mi cosa. Para toda la gente aquí sin papel. Mejor que ayuda con papel. Darle a la gente papel para poder trabajar. Si el problema es de documentación, como está el Estado, está la subdelegación de gobierno en los foros, vamos a ver qué problema, dentro de falta de documentación, cuál es la problemática, por qué siguen sin tener, porque hay gente que lleva casi 10 años y siguen sin documentación. Vamos a sentarnos con ellos, qué problema hay con esta persona. Por eso digo, una vez que esa persona tenga su documentación, vamos al siguiente problema. ولا لقيت يقول لي انا جيت غير باش نرينوفي انا ما عارفاش انا قالوا لي Estas resoluciones denegatorias que hacen los ayuntamientos con pocos fundamentos, podemos recurrirlas, podemos seguir recurriendo al superior jerárquico y después irnos a los tribunales, a los jueces, para que pongan sentencias diciendo que esa denegación es nula, ¿no? Y que además es discriminatoria, que es lo que nosotras intentamos argumentar. No solo que está hecho mal administrativamente, sino que además está hecho mal con una pretensión de dificultad.
el acceso a los derechos a determinadas personas por el hecho de ser migrantes, es decir, con un móvil discriminatorio y de vulneración de derechos fundamentales. Quizás pudiera haber cosas más graves aquí, pudiera haber verdaderamente una aplicación de la ley errónea o que no es, sin base legal, siendo consciente la administración de estar haciéndolo, ¿no? Esto ya estaríamos hablando de delitos más graves, delitos de prevaricación, otros delitos más graves. ماني كنت يلاه قبل ما نولد بحق الدراري عييت باش ندير سادة السكنة. راك عارفة سادة السكنة أنا بالفلوس وهذه وكانت هذاك الوقت ما عنديش باش نعاود سادة السكنة على حساب بروفا باش نبقى مخليها بأنني ساكنة هنايا. وجاو كروز الرخا ديال ألميريا وهضرت معاهم وعاودوها ليا. سادة السكنة بالنسبة لي أنا عيسى هذا السكنة، أما تبدال ما شي حاجة تبدلات. لا ولكن أنا درتها كانوا عندي الوراق، مني درتها كانوا عندي الوراق. هي الناس خصهم يديروها على حساب الوراق، خاصهم يديروها على حساب بروفات على 3 سنين. يعني الا ما كانت سادة السكنة كيقول لك ما غديري لا رايقو لا وراق لا والو. ضروري سادة السكنة، كيطلبوا سادة السكنة، ضروري سادة السكنة كيطلبوها. Sabes, como yo no tengo papeles, no puedes alquilar para hacer mi padronamiento. Y para aquí en el asentamiento también muy difícil para arreglarla. Y al final yo no puedo estar sin padronamiento. Por eso yo te comprarla. Si yo te padronada aquí en Nejar, te he comprado mi padronamiento con 300 euros. Y ahora yo falta poco para hacer mi papel de residencia y falta cambiarla. Ahora yo no puedo, ¿sabes? Como el dueño que hacer para mí el apadronamiento, te pedir para mí 1.500 para se puede cambiar el apadronamiento de 2 años. Y cogí yo el contrato también de la casa para se puede hacer la reforma. ¿Ella sigue trabajando en ese país? Cuando, o sea, tú de Francia. Cumpleaños feliz, cumpleaños Yo quiero volver a Marruecos, no para siempre, también quiero volver para mirando a mi madre, como te quiero mucho ella, te extraño mucho ella, te extraño mucho mi familia. Ahora yo tengo 3 sobrinos, también lleva tiempo no verlo, y ahí mi sobrina es el pequeña no verla nunca. Te extraño mi hermano, la mujer de él, mis amigos también, te extraño mucho mi vida de antes. Querer estar con ellos para 1 mes o 2 meses o 3 meses más o menos para estar bien y coger yo fuerza y volver otra vez para trabajar y ayudarlos. ¿Dónde está?